Y ahora me hace especial ilusión presentar el próximo espacio. Antes decía que habíamos hecho pleno en la mesa del hidrógeno verde, hidrógeno renovable, y ahora vamos a hacer pleno en una mesa dedicada a las mujeres al frente del liderazgo en la innovación del sector que estamos hablando, de la ingeniería. Mujeres que se van a subir aquí al escenario para hablar de su experiencia personal, de los retos a los que han tenido que enfrentarse. Mujeres que afortunadamente cada vez son más las que están en puestos de altísima responsabilidad en empresas industriales y tecnológicas, al frente, como decía, de proyectos de innovación y que son referentes para las futuras estudiantes de ingeniería. Ojalá sean muchísimas, ¿no? Referentes para las nuevas generaciones. Es además de justicia y es fundamental reconocer en un congreso como este en el que estamos el papel y el talento de la mujer en el sector de la ingeniería. Vamos a escuchar, como decía, a mujeres referentes que están al frente de iniciativas punteras en sectores como la aeronáutica, la energía o la sostenibilidad. Nos van a contar sus trayectorias, nos van a encontrar sus retos en entornos tradicionalmente masculinos y cómo están promoviendo el cambio y la innovación desde sus posiciones de liderazgo. Va a moderar este panel Inés Gallego, vicepresidenta de la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid. Inés es ingeniera industrial, experta en seguridad nuclear y nos va a ayudar a conocer a nuestras invitadas a través de una conversación que seguro va a ser interesantísima. Muchísimas gracias a todas. Las llamo al escenario para que pueda empezar ya la conversación. Enriquecedora, seguro que muy interesante para todos. Gracias y bienvenidas. Gracias. Uy, perdona, que no te deja pasar. Nada, nada. Bueno, mientras se sientan, yo cuando veo estos paneles siempre me acuerdo de un chiste de Eugenio, que dice: aquel pastor que iba por el monte, un paisano, iba por el monte y se encuentra con un pastor y un rebaño de ovejas. Y le dice: ¡ay, qué bonito rebaño! Dice: oiga, ¿y comen mucha hierba sus ovejas? Y dice el pastor: ¿cuáles? ¿Las blancas o las negras? Dice: pues las blancas. Y pues 2 kilos de hierba todos los días. Dice: ah, ¿y las negras? Dice: también. Ah, y para comer esa hierba tienen que andar mucho sus ovejas. Y dice: bueno, ¿cuáles? ¿Las blancas o las negras? Dice: pues las blancas. 5 kilómetros todos los días. Dice: ¿y las negras? Dice: también. Y al final dan mucha lana a sus ovejas. Dice: uy, ¿cuáles? ¿Las blancas o las negras? Y dice: pues las blancas. 3 kilos de lana cada temporada. Dice: ¿y las negras? También. Dice: pero a ver, ¿por qué siempre cualquier cosa que le pregunto, usted me pregunta que si las blancas o las negras? Dice: hombre, está claro, porque las blancas son mías. Dice: ¿y las negras? Dice: también. Pues tenemos 4 ovejas blancas aquí en la mesa que nos van a explicar, con perdón de las negras, nos van a explicar, porque espontáneamente estamos viendo ya mesas, como hemos visto anteriormente, que solo son mujeres, pero esta vez es que es a propósito. O sea, esto no se ha caído nadie y ha venido una mujer a sustituirle. 4 mujeres. 4 mujeres impresionantes, 4 mujeres con talento, 4 mujeres inteligentes, comprometidas, líderes, innovadoras. Aquí tenéis todo lo que son. Pero bueno, ya como lo tengo que decir, Belén, que es vicepresidenta y directora de ingeniería de Airbus Helicópteros España, pero sabe de todo, no solo de satélites, de aviones. Una infiltrada, le decía yo, una ingeniera industrial infiltrada en el sector aeronáutico. Tenemos a Eva, que además de ingeniera industrial es economista y que es la directora corporativa de Sostenibilidad y Estudios de Redella. Ya hemos tenido ocasión, pero no vamos a hablar. No te van a preguntar nada, prometido, ¿no? No van a preguntar nada de red eléctrica ahora. Y además es mentora en el programa de Mujer e Ingeniería de la Real Academia y consejera de la Real Academia de Ingeniería.
Silvia es nuestra economista, nuestra doctora en Economía y Empresa, y también es infiltrada, porque luego está de consejera en empresas como Técnicas Reunidas, estuvo primero, además, también en, bueno, espera que lo tengo aquí, en Aire Artificial, eres profesora de Economía en el Instituto de Empresa. Muy bien. Y luego tenemos a Teresa Rasero, que es presidenta del Consejo de Air Liquide Iberia, y también es presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química y de la Comisión de Industria y Transición Ecológica de la COE. Bueno, bienvenidas a todas, gracias por venir. Y la primera pregunta, que va para las 4, lo podéis hacer así del tirón, tener una conversación. La primera pregunta es, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Por qué? Referencias, lo que queráis, un poco de personalizar el currículum. Podéis hablar de cosas buenas o de malas, lo que creáis más importante en vuestra carrera profesional. Belén, te va a tocar empezar. Venga, pues empiezo yo. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por invitarme. Yo sabía que esto iba a ser divertido. Y tengo que empezar llevándote la contraria, y es que yo soy la oveja negra muchas veces. Estoy acostumbrada. Un rebaño blanco y allí, Belén, la oveja negra. Yo estoy aquí de pura casualidad. O sea, de hecho, no sé cómo he llegado aquí. Yo iba a ser maestra, pero iba a ser maestra porque yo no tenía ningún ingeniero en la familia, y de hecho, cuando de pequeña miraba a mis referentes, pues eran otras mujeres. Mi madre, ama de casa, dejó de trabajar cuando se casó, y mis referentes eran las maestras y profesoras y las doctoras y enfermeras. Yo el tema de la sangre y estas cosas no lo veía, yo no lo veía claro, con lo cual iba a ser maestra. En el instituto una profesora de física me dijo, bueno, Belén, ¿y por qué no haces una ingeniería? Nunca se me hubiera ocurrido. Y a partir de ahí empecé a mirar, bueno, qué es esto de la ingeniería, y finalmente aquí estoy. Es por eso que me parece tan importante que haya referentes que por lo menos se puedan imaginar a alguien como ellas, pues una mujer en puestos técnicos, ¿no? En puestos de ingeniería. Relevantes, que es importante también. Pues, Belén, me va a pasar un poco con lo mismo que a ti. Yo la verdad es que estudié ingeniería con una clarísima vocación, porque cuando terminas, yo soy de hace muchos años, o sea que hice el COU, cuando terminé el COU hice el papelito este en el que tenías que poner las carreras. Puse ingeniería industrial porque tuve la suerte que 2 meses antes había bajado a ver a mi familia a Cáceres, y como estaban con la construcción de Almaraz, a mí aquello me llamó mucho la atención. De segundo puse medicina, así que claramente vocación total, y de tercero puse derecho, así que lo tenía meridianamente claro. Tuve la suerte que puse la primera donde puse y vine aquí. Y la verdad es que lo pasé muy bien. Hice grandes amigos. Tengo por aquí una gran amiga sentada hoy que me ha dado mucha alegría verla. Hice grandes amigos aquí. Empecé a enamorarme de la industria y de la ingeniería, a darme cuenta que la sociedad sin tecnología pues estaríamos todavía en las cuevas y haciendo cosas mucho menos divertidas que ahora. Así que poco a poco me he ido enamorando mucho de esta profesión. Cuando me preguntan, soy muy pesada y la recomiendo, pero vamos, casi con vehemencia. Y nada, y después he tenido la suerte que me he encontrado por el camino muchas personas que han ido confiando. Y luego yo que me apliqué desde pequeñita esto de, dicen que las mujeres cuando nos ofrecen algo tenemos una tendencia natural a decir que no estoy preparada. Y que la historieta esta de la impostora y tal, pues a mí una amiga me dijo, en esta vida hay que ser un poco impostora, así que lánzate a todo lo que veas que aunque hoy pienses que no puedes hacerlo, te has demostrado ya varias veces que como soy muy cabezona y muy trabajadora, lo voy a hacer. Y nada más, mi currículum es muy breve. Muy buen currículum.
Muchas gracias, Inés, y muchas gracias a Civitec por montar esta mesa y a Manuel por la invitación. Pues la verdad es que es un gusto estar aquí porque yo he estudiado aquí, además, y de hecho, más o menos, me he encontrado a algún antiguo compañero y me ha dado muchísima alegría, ¿no? Hace 30 años, más o menos, a estas alturas del curso, estábamos, yo creo que todos, deseando escapar, ir a buscar trabajo después de poder superar los 6 años de duro estudio. Y yo creo que yo quisiera poner una reflexión. Hablando de ovejas blancas y negras, me has dado pie a ello. La orla que yo tengo, apenas somos 2 docenas los que estamos en la parte de ingeniería eléctrica. Llevamos toda la mañana hablando de energía y de electricidad, ¿no? Es curioso que los estudios de ingeniería eléctrica no nos llaman, no solo a las chicas, sino también a los chicos, y que 30 años después las empresas seguimos teniendo una cierta dificultad para captar ese talento, ¿no? Yo también soy una defensora, como decía Teresa, de ir además contando, que yo creo que forma parte de la función que debemos tener todos y del compromiso que tenemos con nuestra profesión, el contar lo que disfrutamos desde la pasión, ¿no? Yo toda mi carrera profesional la he desarrollado en lo que era Red Eléctrica, que hoy es el Grupo Redella, y además empezando desde un puesto de ingeniera eléctrica con casco, botas y ferrulando en las subestaciones para cablear nuevas instalaciones, ¿no? La pasión yo creo que es algo que te acompaña mucho y que te ayuda a ese tipo de barreras que puedes tener mentales de decir yo no puedo, que tengo esa función, ese cierto miedo de pensar que eres una impostora, ¿no? La pasión y el conocimiento por lo bonito que es, que algo tiene el mundo de la energía y de la electricidad, que todo el que cae allí profesionalmente es muy difícil que salga, ¿no? Es un agujero negro que el que empecé su carrera profesional allí no sale. Y he desarrollado toda mi carrera profesional desde, como digo, desde ferrulando en instalaciones eléctricas a llevar el transporte en España o en los negocios internacionales, pero yo creo que la clave de todo ello yo definiría que es la pasión por la ingeniería, ¿no? Que eso tenemos Ahora insistimos un poco más en habilidades. Primero que nos cuente Silvia. A ver. Sí, muchas gracias. Bueno, yo empecé mi vida pues viviendo fuera de España, porque pasé mi infancia en Estados Unidos y mi adolescencia en Suiza por el trabajo de mi padre. Entonces, cuando yo le dije a mi padre ya a los 18 años, oye, quiero ir a España a estudiar una carrera, me dijo, la carrera de la mujer es el matrimonio. Bien. Entonces, con esto lo que quiero decir es que para mí el estudio y el trabajo ha sido siempre como el fruto prohibido. Y entonces me he entregado con una tremenda pasión y disfrutando cada instante. Entonces, bueno, yo empecé en el sector público, hice técnico comercial y economista del Estado, siempre temas internacionales, comercio internacional, finanzas, economía, etc. Bueno, llegaste a ser embajadora. Claro, y ejercí de secretaria de Estado de Comercio y viajando todo el tiempo y después de embajadora de España en Bruselas. Y a mi vuelta quise un poco cambiar de tercio y entrar en el mundo privado. Y entonces, pues desde entonces, bueno, empecé a enseñar en universidades privadas, pero también en consejos de empresas pues como Indra, después en Artificial y en Técnicas Reunidas. Y de todo esto, que no me voy a enrollar, pero sí decir que he disfrutado muchísimo de la economía, pero ahora que conozco el mundo de la ingeniería y conociéndome, la verdad es que me hubiera gustado mucho ser ingeniero. Bien. Muy bien. Pues hablemos un poco de habilidades, sobre todo un poco hilándolo, ¿no? Lo que decías, lo de la pasión. ¿Han cambiado, se han modificado las habilidades necesarias para ejercer el liderazgo o solamente hemos cambiado el lenguaje? Me refiero, antes era como, había que tener estudios, preparación, todo como mucho más serio, ¿no? Y ahora oímos mucho hablar de pasión, de imaginación, de sueños, unas ciertas habilidades que no sé si tiene que ver con que las mujeres hayamos entrado en el campo este o que efectivamente no es un cambio de lenguaje, sino un cambio de mentalidad. ¿Qué pensáis sobre habilidades para el liderazgo? En innovación, fundamentalmente. Empezamos al revés, si queréis. Tú desde tu figura, un poco desde lo alto, ¿no? Desde los consejos de lo que ves en las empresas técnicas.
Sí, hombre, yo creo que, bueno, y es un tema del que vamos a hablar, las mujeres todavía estamos infrarrepresentadas en este mundo de la ingeniería, sobre todo de las carreras técnicas, que entrañan un nivel muy superior de innovación, entiendo que quizá otras profesiones, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esto lo vamos inevitablemente a superar, pero nos va a costar mucho tiempo. Ahora, habilidades necesarias, yo creo que son las que han sido siempre, es decir, son cualidades personales para el liderazgo, son la capacidad que tenemos todos, incluida la mujer, de creatividad, de imaginación, de estar enfocado a la solución de problemas. Y yo creo que la mujer, precisamente, las que yo conozco, desde luego ingenieras y las empresas donde están, pues yo creo que dan cuenta de una extraordinaria capacidad de la mujer para innovar. Lo que pasa es que no tenemos todavía la suficiente masa crítica y desde luego necesitamos todavía muchísimos referentes. A mí me gustaría poner una reflexión. Yo creo que sí que ha cambiado, pero ha cambiado también la sociedad. Entonces, a la hora, y yo creo que lo hemos oído a lo largo de la mañana, ¿no? Que al desarrollar proyectos industriales o infraestructuras, como es el caso que desarrolla Redella, sí que es verdad que la sociedad reclama que todos esos proyectos industriales tengan otros componentes, ¿no? Y estoy pensando en los temas de aceptación social y de otros temas que te hagan posible un desarrollo en el territorio de los proyectos que quieres incorporar, ¿no? Y lo estamos viendo que está pasando con muchísimos sectores. Entonces, eso sí que requiere de que el mejor proyecto que ahora hay que desarrollar es el mejor proyecto que puedes desarrollar. No es el mejor proyecto de ingeniería, ¿no? Y eso significa que yo creo que se le exige a los ingenieros que diseñan proyectos esas componentes soft en el que quizá un perfil medio, porque aquí siempre hablar de perfiles de mujer y hombre es complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que la mujer quizá es más proclive a incorporar ese tipo de sensibilidad respecto a lo que demanda la sociedad, ¿no? Pues estando completamente de acuerdo que efectivamente la sociedad ha cambiado, pero a lo que tú decías de si las características son distintas o no, yo creo que no. Lo que pasa es que las clásicas es como el valor, ¿no? Se presupone. Entonces esas las tienes que tener. Y después creo que sí ha entrado un componente más fuerte de cuestionarse, de creatividad, de pasión, de ilusión. O sea, yo cuando empecé a trabajar creo que me dejaban porque yo empecé a trabajar en Barcelona, ciudad de la que estoy absolutamente enamorada, y como era la única mujer en ese grupo y tal, me llamaban merenguito. Bueno, fue el año que el Real Madrid ganó 5-0, con lo cual no me importaba nada. Saludé a toda la empresa cuando volví ese fin de semana, pero entonces el divertirte no parecía que formaba parte de la ecuación. Y yo creo que ahora hay que conjugar el esfuerzo con realmente tener pasión por lo que haces. Con lo cual no creo que es que haya habido un cambio, sino que ha habido una evolución. Que todo lo que antes se necesitaba se necesita, pero ahora se necesita verlo de una forma distinta. Y si la mujer ha aportado, a mí me gusta pensar que sí, porque somos más de cuestionarnos y de sacudir el status quo, ¿no? Que como las cosas están funcionando, pues ya está. Hay una frase que me gusta mucho que es cuando parece que todo está funcionando muy bien, es que hay que empezar desde cero. Y eso es agitar. Y creo que agitar se nos da bien. Creo que se nos da bien. Pues voy a agitar porque vamos a generar un poquito de polémica. Yo creo que hay una cosa que sí que ha cambiado y es la gestión del ego. Es decir, yo he vivido muchas reuniones en las que había voces, porque había quien fuera quería tener la razón. Y yo creo que hay una manera mucho más inteligente de liderar y es tener claro cuál es tu objetivo y bueno, y digamos de una manera bueno, pues con humildad, viendo una solución que pueda ser viable para todos, pero donde tú claramente consigas tu objetivo. Aunque de la reunión la persona con la que te estás reuniendo crea que es quien ha ganado, al final eso es gestión del ego, de que da igual realmente esa sensación, pero conseguir los objetivos es una manera de liderar completamente diferente. Interesante, se aprende mucho. Vamos a hablar un poco de las empresas. En Airbus, por ejemplo, hay bastantes mujeres liderando.
o sea, desde un poco antes que las demás empresas, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué le llevó a Airbus? ¿Qué hace Airbus? ¿Qué programas tiene para proponer mujeres o para conseguir que las mujeres lleguen al liderazgo? Airbus lleva más de una década trabajando por la diversidad, no solo diversidad de mujeres, sino cultural, internacional, de experiencias diversas, y yo creo que eso va dando su fruto. Además, es algo que viene desde arriba, o sea, desde el comité ejecutivo y hacia abajo, y eso al final es lo que acaba penetrando, porque cuando los líderes no se creen estos mensajes y no trabajan realmente por ellos, al final no acaba sucediendo nada. Para mí el éxito de Airbus es realmente ese, y te diré que el éxito ha sido en Airbus España. Fuera de España no se están consiguiendo los datos de mujeres en puestos directivos y ejecutivos que tenemos aquí, con lo cual somos un referente para el resto de Europa, fíjate lo que te digo. Pues entonces voy a pasar a Silvia, que es la más viajada. Efectivamente, tú que has estado viviendo y trabajando en distintos países y además siempre en cosas internacionales, ¿qué diferencias ves entre países en cuanto a liderazgo femenino, si es que las hay? Yo es que estoy un poco en la línea de Belén. Yo creo que en España no tenemos nada de qué acomplejarnos en este campo. Estamos por delante de Alemania, estamos por delante de Italia, quizá de Francia todavía no, pero vamos, por los pelos. O sea que yo creo que ha habido una evolución bastante rápida en España en muy poco tiempo. Creo que todavía hay muchísimo por hacer, pero que estamos mejor que la mayoría de nuestros socios, desde luego en la Unión Europea, y no digamos de Estados Unidos, por supuesto. Bueno, luego en la comida me lo cuentas. Eva, Redella es una compañía muy tecnificada, tú has pasado por muchos puestos ahí operativos. ¿Cómo se integra esto de la innovación, la equidad, la sostenibilidad? Pues mira, un poco en la línea de lo que decía Belén, ¿no? Yo creo que en Redella, desde el principio, desde hace muchísimos años, empezando desde la primera presidenta de Red Eléctrica en el año 85, que fue Paulina Beato, que fue una mujer, y que ya entonces ya impulsó pequeñas cositas respecto a capturar ese talento femenino para la compañía, que lo quería, ¿no? Y a lo largo de los años siempre ha habido una apuesta con un convencimiento no tanto de conseguir cuotas, sino que queríamos el talento, y el talento está más o menos distribuido entre hombres y mujeres a la mitad. Con lo cual siempre ha habido una apuesta y además en una empresa muy técnica y muy de ingeniería es muy difícil, ¿no? Pero aún así tenemos el compromiso de equiparar, que en el comité ejecutivo ya estamos casi al 50%, en el consejo de administración y también en los puestos de responsabilidad, en todo el equipo directivo tenemos un compromiso, ¿no? ¿Eso cómo se hace? Pues yo creo que se hace impulsándolo desde arriba y además con políticas de convencimiento. Es decir, ¿cuáles son los problemas que nos llevan a tener menos talento femenino? Bueno, pues el primero, que es una evidencia, que las universidades salen menos chicas que chicos, en los cursos de formación profesional hay menos chicas que chicos y, por tanto, tenemos más dificultad. Pero sí que luego se dan, por ejemplo, cursos de mentorización en la compañía para tratar de dar esa seguridad y de dar esa formación que puedan faltarle a las mujeres que tenemos en Redella para que a la hora de promocionar estemos seguros que están en las mismas condiciones que sus compañeros, ¿no? Y eso, a base de mucho tiempo y mucho convencimiento, pues yo creo que podemos decir en el 2025 que estamos muy contentos de los datos que tenemos, ¿no? Teresa, tú además de estar en Air Liquide, estás en la COE, estás en la FEICE y además en puestos de liderazgo. ¿Crees que la innovación puede fomentar el que haya más mujeres? ¿No tiene nada que ver? ¿Tú cómo lo ves desde estas plataformas muy masculinas? Bueno, a ver, dices tradicionalmente. Sí, dices muy masculinas y a mí me pasa un poco como mis compañeras. Yo vengo de una empresa en la que se apoya muchísimo
al talento femenino. Y cuando yo estaba en la escuela pensaba que hacer cosas como de mujeres no tenía sentido, que las cosas eran naturales y que cada uno demostrábamos lo que podíamos hacer y que no... Y sin embargo, en Early Kids, sobre todo, he aprendido a que no, a que efectivamente, como pues éramos en una minoría cuando yo comencé, pues efectivamente, si no das un apoyo, es muy difícil que la minoría pase de ser minoría. Y sin embargo, ahora, pues como decía Eva, en nuestro comité de dirección, pues mira, no lo había pensado, pero ahora mismo estamos en paridad, pero hasta hace 2 meses que cambiamos a una persona éramos más mujeres que hombres. Con lo cual, sí hay ambientes y hay sectores en la química, pues hay un porcentaje muy elevado de mujeres y de investigadoras, o sea que la innovación seguro, o sea, tú te coges las cifras de la industria química y es un ejemplo clarísimo. Hay muchísimas mujeres y el porcentaje estamos muy cerca de la paridad porque hay muchas mujeres en la parte de investigación y lo hemos visto antes en la mesa de hidrógeno. Teníamos una mayoría de mujeres en un tema que es muy innovador, con lo cual yo creo que efectivamente eso abre puertas, aunque, como dice Eva, también es cierto que sigue siendo un porcentaje más bajo de mujeres que al final terminan estudios técnicos. Y por eso precisamente creo que es importante el papel de los referentes, cosa que cuando yo estaba terminando aquí hace 33 años pensaba que tener referentes, que ¿para qué? Pues el tiempo me ha demostrado que sí que es necesario y por eso también animo a todas mis amigas y compañeras a todos los sitios que podamos ir. Hay que ir. Hay que ir. Muy bien. Belén, hablemos de comunicación. Entonces, unas presentaciones, bueno, no sé si la habéis visto, pero en YouTube salen. O sea, es una cosa, vamos, que se te pone la piel de gallina, una cosa, yo quiero. Entonces, la pregunta concreta es, ¿también hay que innovar la comunicación? Tenemos que llevar esto... ¿Es como cosa de mujeres? ¿Es para todo el mundo? ¿Hablar con esa pasión con la que tú cuentas las cosas? A ver, yo creo que los ingenieros no estamos formados en comunicación. No somos buenos comunicadores porque en general no le damos importancia a eso y estamos muy equivocados. Porque cualquier proyecto que queramos vender, si lo comunicas bien, va a ser más probable que tus jefes te apoyen y que salga adelante, por ejemplo. Pero además, porque si queremos atraer a los jóvenes a que sean ingenieros, a que se desarrollen en carreras técnicas, pues hay que atraerles comunicando lo atractivo que es nuestro sector. Y si lo contamos bien, va a ser más atractivo que si lo contamos con palabras que a lo mejor no entienden y no les llegan. Pero no solamente es bien, es completamente distinto a lo que se había hecho hasta ahora. O sea, por eso digo lo de la innovación en la comunicación. Sí. Pero ¿Por qué te lo crees? Vosotros fijaos, Inés, fíjate que yo cuando hablo con mis hijos adolescentes, ellos están acostumbrados a vídeos muy cortitos, donde los mensajes son muy claros. Y es que de algún modo, claro que hay que innovar, nos tenemos que acostumbrar y adaptarnos a una nueva manera de comunicar con palabras sencillas, con mensajes muy claros, con mensajes potentes que les lleguen. Yo, solo por ponerte un ejemplo, participé en un foro que organiza El País, que se llama El País con tu futuro, para niños que están en bachillerato. Y bueno, era una sala donde había, no sé, 4.000 niños de institutos de Madrid, de toda la comunidad. Y yo lo preparé con mis hijos. El primer discurso que yo les di, me dijeron, mamá, suspensa, qué desastre. ¿Se van a poner todos a leer los móviles o se van a aburrir? O sea, y lo cambié completamente a un lenguaje que a ellos les resultara atractivo. O sea, que claro que hay que innovar. Sí. Mentora en Mujer e Ingeniería y se hace también para niñas. ¿Cuál es tu experiencia en ese campo? Pues eso es algo que llevo desarrollando, tiempo, porque creo que las vocaciones de ingeniería se despiertan mucho antes, ¿no? Cuando están eligiendo pues un bachillerato más técnico, más con matemáticas o menos, ¿no? Y yo creo que hay algo de mi experiencia, que
Y yo destacaría que si le dijéramos a un niño que pintara el retrato robot de un ingeniero o una ingeniera, pintaría un ingeniero, lo primero. Y lo siguiente que haría sería pintar a lo mejor una persona con gafitas y sola en un despacho oscuro, casi en un garaje, cuando la ingeniería es algo que es trabajo en equipo, que son disciplinas distintas, el calculista, el que diseña, el que hace lo otro, el que lo cuenta, el que consigue la financiación, con lo cual eso quizás se percibe, la ingeniería, como que somos gente un poquito asocial y sí, yo creo que sí, que tenemos que reconocerlo, que yo creo que poco a poco la profesión está rompiendo ese tabú, y yo creo que por eso coincide con Teresa, ¿no? Que todos debíamos hacer un esfuerzo por contar qué es la ingeniería y cómo, bueno, pues desde la pasión a construir algo, qué mejor pasión que el que es médico que curar a la gente, y qué mejor pasión que ser ingeniero y a lo mejor construir una máquina que sirva para curar gente, o un puente que sirva para cruzar, o una energía que sirva para adelantarlos, ¿no? Yo creo que hay que ser consciente que las nuevas generaciones se mueven por otros parámetros. Coincido totalmente contigo que los chavales y las nuevas generaciones más de 50 segundos ya desconectan, no quieren saber nada. Y eso es algo que tenemos que aprender a hacer desde la profesión, porque son muy distintos. Yo cuento una anécdota rapidísima. Recuerdo que me tocó mentorizar a una chica que estaba acabando el máster en Ingeniería Eléctrica, y su preocupación era que le quedaban 2 exámenes y que si no le salían bien perdía el número 1 de la promoción. O sea, para que nos hagamos una idea del perfil de la... y recuerdo que nos habían dicho en la Real Academia, no, porque es que luego los que estudian ingeniería se van a consultorías, se van a bancas, se van a otros sectores que no tienen nada que ver con la ingeniería, ¿no? Entonces, pues yo es lo primero que le pregunté, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Dice, uy, yo cualquier cosa menos algo de ingeniería. Y dije yo, bueno, vamos a ver, aquí hay mucho no, banca de inversión o diseño gráfico, pero cualquier cosa menos ingeniería, ¿no? Con lo cual yo creo que esa labor de divulgación y el que en el programa de Civitec se haya permitido una mesa como esta para que podamos hablar de la profesión y desde una vertiente a lo mejor incorporando el perfil mujer, pues yo creo que es positivo, ¿no? Porque la ingeniería es todo, no es solo lo que nos ocupa en todas las mesas de las que hemos hablado, que por supuesto, ¿no? Pero a veces se nos olvida también lo otro que rodea y que a mi juicio es igual de importante, ¿no? Eso me lleva a Teresa, que tiene fama de gran negociadora. Y de hecho negociaste con partidos políticos, con el gobierno y tal, el reconocimiento de la figura del consumidor electrointensivo. Entonces, la pregunta pasamos como al otro extremo, de niñas así más, cuando se está en esos niveles de negociación con políticos, con gobierno, con tal, ¿el ser mujer ayuda, es un inconveniente, es indiferente? Pues no lo sé, la verdad. Estamos como con las ovejas. Pero fíjate, yo creo que esa es una de las negociaciones que yo llevo clavada en el corazón, porque todavía no he conseguido que realmente nos creamos que la industria es necesaria y que hay que tomar medidas para apoyarla. O sea que desde luego no la tomaría como uno de mis éxitos de negociación, ni muchísimo menos. Yo creo que es lo que sí ayuda, o me ha ayudado en ese tipo de negociaciones, es que a veces cuando sientes, pues me vais a permitir la expresión, pero un poco estar como el día de la marmota, de otra vez estoy contando lo mismo, creo que muchos hombres la tienen elevadísima, pero creo que la mayoría de las mujeres la tenemos muy elevada, es la resiliencia. Antes decías que tengo claro mi objetivo, voy a por mi objetivo. Pues creo que eso en negociaciones de ese tipo sí que me ha ayudado. El tener claro el objetivo, ser resiliente y decir, bueno, mira, los problemas los identifica todo el mundo. Aquí lo que hay que identificar son las oportunidades. Así que quedarme con en todo hay una oportunidad y hay que buscarla. Bueno, me gusta pensar que las mujeres tenemos ese enfoque, pero bueno, también los hombres lo tienen. Silvia,
Tú que has sido pionera en muchos ámbitos, pero sobre todo que has trabajado, porque aquí somos más como, y casi todos más como de la empresa privada. Tú que has trabajado mucho para la administración, para todo esto, ¿qué opinas sobre políticas corporativas o gubernamentales o tal para mejorar o para alentar a las mujeres hacia el liderazgo? Bueno, yo soy una firme defensora de este tipo de políticas, empezando, digamos, por las políticas corporativas. Creo que un poco en línea con lo que se ha dicho aquí, pues yo creo que es mucho lo que se puede hacer. Se puede animar a la conciliación, que a veces es un obstáculo para que las mujeres hagan carreras supuestamente difíciles o de mucha dedicación. Creo que la empresa aporta muchísima formación también. La empresa puede incentivar a que las mujeres acepten puestos de más responsabilidad, con los incentivos que considere. En el sector público, ¿qué decir? Bueno, ha habido leyes de paridad, leyes de igualdad, cuotas. Yo ahí tengo algunas dudas. Creo que las cuotas sirven para romper un poco esos estereotipos que hay y que siguen existiendo en la sociedad, cada vez menos. Pero una vez rotos esos estereotipos, y además en España llevamos ya muchos años con el tema de cuotas, yo creo que la mujer ha demostrado sobradamente que en teoría por lo menos no necesita cuotas. Las mujeres valemos igual o tanto como los hombres, etcétera, ¿no? Y que idealmente llegaría un momento en que no hubiese que poner cuotas, ¿no? Yo creo que todas las mujeres aspiramos a que algún día no haya cuotas, porque inevitablemente eso, pues, bueno, pone un poco una mancha, ¿no? Bueno, estás por la cuota, ¿no? Es una cosa que es un poquito molesta. Yo creo que tanto desde la administración, por ejemplo, ¿por qué hay tan pocas mujeres en las carreras STEM? Yo creo que se podrían hacer cosas para fomentar el que haya más mujeres en la universidad, pues no sé, si abaratando matrículas, desde luego con una política de comunicación por parte de los gobiernos, etcétera, que pudiera penetrar en las familias, como bien ha dicho Eva, ¿no? Es que estos estereotipos se maman en las familias, ¿no? El papá es el ingeniero, la mamá pues no sé muy bien, etcétera, ¿no? Hay que irlo rompiendo poco a poco, porque creo que todavía hay muchísimo que hacer y por lo tanto creo firmemente en medidas desde la empresa y también desde las instituciones públicas. Pues muy bien. Mira, 0, 0, 0, 0. Perfecto. ¿Me permites una cuña publicitaria? Sí, cómo no, libro. Pues al hilo de lo que comentas, creo que también bueno, pues el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales ha editado un libro que se llama Persiguiendo Sueños, donde bueno, pues veréis mujeres referentes, mujeres ingenieras industriales referentes en sectores de lo más variopinto, que os recomiendo. Yo ya lo tengo, o sea que también lo recomiendo. Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer. Y muchísimas gracias a la gente que está en la sala, que a pesar de la hora, mira, todos calladitos, qué bien os habéis portado, como decía, qué bien. ¿Alguna pregunta muy rápida, si queréis? Allí. Qué mal se ve. Con los focos yo no veo nada, ¿no? ¿Vosotras tampoco? Hola, muchas gracias. Gracias por la participación y enhorabuena por la participación en el panel. Mi pregunta está relacionada para las empresas que han contribuido a tener esa paridad, ¿no?, que comentabais. En el caso de Airbus son referentes algunos en España. ¿Podéis comentaros algunas medidas concretas o qué secreto habéis llevado a cabo, qué medidas concretas para conseguir esa paridad y tener ese éxito en las empresas? Muchas gracias. En Airbus ha habido programas de mentorización, ha habido programas de formación específicos y también ha habido cuotas, o sea, se han puesto cuotas. Es que, honestamente, a mí no me avergüenza decir que yo estoy totalmente a favor de las cuotas y el día que no sean necesarias ya se quitarán, pero en Airbus hay cuotas y además en cada lista de puestos directivos tiene que haber al menos una mujer. Entonces, es una manera de obligar a darlas a conocer, a darles visibilidad y de algún modo bueno, animar a las mujeres, ¿no? Formarlas y animarlas a que participen. Los programas que hay en mi empresa, en Air Liquide, son muy similares de todo lo que
con lo que nos acabas de explicar. Y añadiría una cosa que seguro que vosotros lo trabajáis en la parte de formación, y es el no decidas por una mujer. Porque yo eso a lo largo de mi carrera me he encontrado en situaciones en las que hemos dicho, oye, pues este puesto, este tal, no sé qué, cómo encajaría, fenomenal. No, no, por Dios, ¿cómo se lo vas a ofrecer? Pero si tiene 2 niños de 3 y de 1 año, no le puedes hacer eso. Digo, por Dios, por favor, no decidan por una mujer, que sea la mujer la que decida. Y eso que en la formación está incluida y todo lo demás, el fomentar y perseguir que nadie decida por nadie, sino que sea cada persona la que elija su camino, a mí me parece que es una de las cosas que más resultado nos ha dado. Sí, en Rede ya he comentado yo algo antes y es muy parecido, ¿no? Yo creo que medidas de conciliación para toda la plantilla y en el que hay algunas medidas que a las mujeres pues, resultan más beneficiadas, mucha formación, mucho mentoring, y nosotros lo que sí hacemos mucho es en la búsqueda de currículums el empeño en que entre los candidatos haya perfil mujer, que cuesta encontrarlos, pero sí que hacemos un esfuerzo que siempre haya al menos una mujer en la terna o en los 4 finalistas, porque se encuentran, no tanto porque haya que meter una, sino porque realmente luego ves los currículums y dices, caramba, ¿cómo no lo habíamos encontrado este currículum ahí fuera, ¿no? Y haciendo un esfuerzo, sí que en eso sí que procuramos hacerlo para captar el talento femenino externo. Sí. Y mucha formación también al equipo directivo, como comentaba Teresa, para ayudarnos a todos, porque yo creo que todas estas cuestiones de mujeres las tenemos que hacer hombres y mujeres. No vale con que las mujeres nos convenzamos, porque sin los hombres no hacemos nada, ¿no? Y entonces mucha formación también al equipo directivo para que entiendan cuáles son los objetivos, el camino, las metas y las herramientas que hay para conseguirlo y las ventajas de lograrlo. ¿Algo que alegar? La verdad es que no, creo que lo he dicho antes, que yo me he encontrado con cierta frecuencia con que la empresa quiere promocionar a una mujer, lo está haciendo muy bien, etcétera, pero la mujer se niega. Es decir, el paso, digamos, a gerente a veces es complicado y no hay nada que se pueda hacer, porque tiene niños pequeños o está en expectativa de tenerlos, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que a veces, desde el punto de vista de la mujer, a veces hay temor de que, oye, si acepto este nivel de responsabilidad, pues mi vida se ha terminado. No voy a volver a ver a mis hijos, no voy a volver a mi marido, no voy a tener, en fin. Y yo creo que es exagerado, porque yo he pasado por lo mismo. Alguna vez he rechazado un puesto porque me parecía que bueno, se iba a llevar mi vida por delante. Y luego, pues la verdad es que no ha sido así. No es así, no es para tanto. Entonces, bueno, yo la verdad es que, en fin, animaría desde luego a todas las jóvenes a que se hicieran ingenieras, que lo tienen chupado, que son mucho más estudiosas que los hombres, que lo hacen fenomenal, que tienen un futuro brillantísimo y que tienen un trabajo apasionante y que les va a dar muchísimas satisfacciones. Bueno, pues con ese mensaje maravilloso terminamos. Muchas gracias. Ahora la comida. Gracias. Tenemos que ir a quitarnos el micrófono. Bueno, muchísimas gracias a las 5, Inés, a las 4 panelistas. De verdad que ha sido un gustazo escucharos a todas. Grandísimos referentes para las futuras ingenieras. Escuchándoos, la verdad, ya estaba pensando yo, qué pena no haberme enamorado de la ingeniería cuando podía hacerlo, pero la vida me llevó por otros caminos. Vamos a hacer una pausa para el almuerzo que nos ofrece la organización en la Sala de la Máquina. Tenemos 1 hora para el almuerzo. Aprovechad todo el tiempo que podáis para intercambiar opiniones, hacer networking y nos vemos dentro de 1 hora de vuelta aquí. Muchas gracias.